Muy buenas tardes. Pues empezamos esta mesa que tiene que ver con la literatura, con el diálogo que supone la literatura y con Cádiz, amor de ida y vuelta a América y los escritores de Cádiz. Me hace especial ilusión que dentro del programa del Congreso hubiese un acto donde se pudiera dar un asunto como el que vamos a abordar y que estuviese protagonizado por los compañeros y las compañeras del Departamento de Literatura de la Universidad de Cádiz. Y aprovecho una vez más para agradecerle a la universidad, como a las otras instituciones gaditanas, el esfuerzo que han hecho de forma coordinada para sacar adelante este congreso, este CILE gaditano, que está siendo realmente emocionante para el Instituto Cervantes y para la Academia de la Lengua Española. Yo, abusando de la amistad, le pedí a Pepe Jurado Morales que montase, por favor, una mesa con los compañeros y las compañeras, porque quería que tuviese protagonismo, como digo, el Departamento de Literatura. Cuando hicimos la elección de venir a Cádiz, una vez que era inviable la realización del Congreso en Arequipa, pues vimos la oportunidad de poder vincular el programa con asuntos que tuvieran que ver con el lugar de la celebración. Arequipa, Perú, ha estado muy presente, pero Cádiz debía estar presente desde distintas perspectivas. La relación, por ejemplo, entre Cádiz y el norte de África, o del sur de Europa con el norte de África, la Constitución de 1812, y yo planteé también la presencia de la literatura gaditana. En la ceremonia de inauguración estuvo presente Elvira Lindo. En la lectura de poesía iberoamericana estuvo presente Ana Rossetti, a la que pedimos además que realizara su itinerario gaditano dedicado a Fernán Caballero, y nos ha interesado pues recordar los vínculos de Cádiz con la literatura y con la realidad iberoamericana. Yo, por ejemplo, ya en mi biografía de poeta, que ha cumplido más años de la cuenta, pues recuerdo, por ejemplo, lo que supuso el exilio argentino de Rafael Alberti, o lo que supuso la amistad de Pilar Paz Pasamar a distancia con otro exiliado, Juan Ramón Jiménez, o lo que supuso el diálogo de Carlos Edmundo de Ory con las vanguardias y con una cultura que iba mucho más allá de la autarquía del franquismo, o lo que supuso el diálogo de Pepe Caballero Bonal con la literatura colombiana y con distintos horizontes de la realidad colombiana. Una de las cosas que más me divierten cuando pienso en que los hablantes somos los dueños del idioma es una anécdota que contaba Pepe Caballero Bonal, de que en Colombia le presentaron a un señor que se llamaba Santoral Aldorso. Y es que sus padres habían pedido un santoral para ver qué nombre le ponía, y después de una lista de nombres venía Santoral Aldorso también para seguir, y le colocaron Santoral Aldorso. Desde luego, los hablantes somos los dueños del idioma, y desde luego la relación de Fernando Quiñones con la literatura latinoamericana, por ejemplo, su amistad con Borges. Bueno, yo agradezco a Pepe que haya montado esta mesa. A mí me han puesto aquí como presidente porque en los rituales académicos de estos congresos pues se pone un presidente y un moderador.
le he pedido, para callarme pronto, a José Jurado Morales que haga de moderador y presentador, y lo que quiero es darle las gracias a los profesores Alberto Romero Ferrer, a Nieves Vázquez Recio y a Marieta Cantos Casenave su compañía, su ayuda en este Congreso Internacional de la Lengua Española que estamos celebrando en Cádiz. Amor de ida y vuelta, que es amor por América y sobre todo amor por Cádiz. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Pepe Jurado y modero la mesa. Y tú has terminado, Luis, dando las gracias y yo te las doy a ti y en tu nombre quiero trasladarla a las distintas instituciones que nos han permitido hablar esta tarde de escritores gaditanos y su vinculación con América. Yo, como moderador, voy a hacer una primera introducción donde voy a nombrar a algunos escritores gaditanos, a otros de más allá del Atlántico, y luego los cuatro profundizaremos en uno de ellos. Cuando he intentado preparar esta presentación me he dado cuenta de que el listado de escritores se me iba de las manos, de forma que he pensado un orden, una sistematización para ordenar todos los nombres que se me han venido a la cabeza. Y he propuesto en mi cabeza 7 bloques de escritores que tienen relación entre Cádiz y América o entre América y Cádiz. El primero tiene que ver con razones genéticas o de nacimiento. Voy a mencionar algunos casos corriendo para no profundizar. La escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, que se considera la maestra de la literatura virreinal, la inauguradora del novohispanismo mexicana, tiene abuelos maternos de Sanlúcar de Barrameda. Por ejemplo, Álvaro Mutis, premio Cervantes, premio Príncipes de Asturias, referente de la escritura colombiana, tiene un antecedente en el siglo XVIII que es de Cádiz, José Celestino Mutis. Muchas cosas, científico, que pasa por ser un referente también de la intelectualidad colombiana. Eso al otro lado del charco. Si nos venimos aquí, acaba de mencionar Luis una anécdota de Pepe Caballero Bonal. Pepe Caballero Bonal, jerezano, de Jerez de la Frontera, es hijo de un padre cubano. Son datos que no se conocen, pero que empiezan ya a anudar a los escritores de este lugar y el de allí. Esas serían razones genéticas o de nacimiento. Luego hay otras razones que son decisiones familiares que terminan uniendo a los escritores de allí con los de aquí. Por ejemplo, el padre Caballero Bonal, que nace en Camagüey, es el mismo lugar donde nace Gertrudis Gómez de Avellaneda, considerada escritora cubana o cubana-española. Pues a los 22 años, el padrastro, más bien dicho, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, decide venirse a Europa. Se afincan en varios lugares de España y uno de los lugares por donde pasa en los años 30 es Cádiz, donde está asentada y donde escribe. Luego hay otro tipo de razones que yo llamaría no familiares, pero casi, relacionadas con la amistad. Ha mencionado a Carlos Edmundo de Ory. Aquí hay gente muy cercana hoy que acabamos de ver entrar a Laura a la sala. Carlos Edmundo de Ory llega a lo hispanoamericano por la relación con su padre. Ya luego Nieves tendrá más ocasión de hablar. El padre es Eduardo de Ory, amigo de algunos modernistas, entre ellos de Rubén Darío, y funda una revista desde el año 12 al 36 que se titula España y Latinoamérica, o España e Hispanoamérica, donde su vocación hispanoamericana era evidente. Luego hay una serie de razones que son las más evidentes y que entroncan con la última mesa que hemos tenido aquí, la del exilio. Hay razones políticas que unen, políticas e ideológicas que unen una orilla y otra. Se nos viene a la cabeza rápidamente Alberti, pero los exilios existen en España desde mucho antes. Y el primer tercio del siglo XIX supone un vaivén de escritores, de periodistas, si ya podemos llamarlo así, de juristas, de políticos, de una orilla a la otra. La Constitución de Cádiz y el exilio liberal hace que muchos vayan para allá, se refugien allí, y muchos de allí vengan aquí a redactar, por ejemplo, la Constitución. Hay muchos, pero, por ejemplo, yo menciono a un vizcaíno, que no es gaditano, pero que también pasa por Cádiz, José Joaquín de Clara Rosa, que tiene una vida muy compleja, muy misteriosa, y que cambia de nombre, este es el definitivo, y que también está por Cádiz después de pasar por 3 o 4 países americanos.
Y de ahí saltamos al exilio republicano del 39, cuyo nombre mayor de los gaditanos es Rafael Alberti, que se exilia a Argentina, pero hay otros, quizás menos conocidos para la gente común, pero muy respetados. Por ejemplo, Adolfo Sánchez Vázquez, filósofo de Algeciras, que termina siendo una eminencia en México. O otro que se va a México, Gonzalo Martínez Sadoc, que es de Sanlúcar, que pasa por el mismo campo de concentración en Francia que Manuel Andújar y otros, y que termina en México. Luego hay otra vinculación mucho más esporádica, transitoria, que tiene que ver con los viajes. Ha mencionado Luis a Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez pasa por Cádiz en 1916, a principios, en enero del 16, para coger un barco que le lleva a Nueva York para casarse con Zenobia Camprubí. Es decir, sale de Cádiz, pero es que luego vuelve a Cádiz con Zenobia y se hospedan en el hotel Francia-París y hay una correspondencia por unas quejas que tiene muy gordas. Le perdieron la maleta. A Juan Ramón, y toda esa documentación se la mojaron y se la perdieron. Y él decía que venía sin mojar y los de la naviera decían que la había puesto en un sitio donde había un aguacero y que había llovido. En fin, que pasó por aquí. Es un viaje que daría para toda la tarde, como da para toda la tarde otro viaje, el de un chileno, Vicente Huidobro, que un año después, en el primer viaje que hace a Europa, en 1918, viene con su mujer, con sus hijos y con una vaca, la famosa vaca, para dar leche fresca durante el viaje a su familia, pues trae en 1918 a Cádiz el creacionismo debajo del brazo. Se sabe que llega en septiembre a Cádiz del 18 y que en diciembre está en Madrid. Esos 2 o 3 meses habrá que investigarlo para saber qué tiempo pasó en Cádiz el inventor del creacionismo. Luego hay otro bloque que yo consideraría ya razones casi personales, y en este punto me acuerdo de un sacerdote de Sanlúcar de Barrameda, Pedro Badanelli, jurista, que publicó en 1929 una novela que se llamaba Serenata del amor triunfante. Él era sacerdote y la novela es una aclamación, una defensa de la homosexualidad. Eso le costó muchísimos problemas en Sanlúcar y en Madrid, donde vivía entonces, y decidió en 1929-30 irse a Buenos Aires. Hasta tal punto creció allí su fama como jurista y como sacerdote que terminó siendo el asesor espiritual de Perón y terminó siendo obispo de la Iglesia Católico-Apostólica Argentina. Y es un gaditano que tiene luego allí otra carrera literaria en Argentina. Luego habría razones laborales, y con esta ya termino la lista. Una vez que llega la posguerra y aquí se pasa hambre y hay cartillas de racionamiento, los escritores tienen poco de qué comer y hay algunos que se van a Latinoamérica a trabajar. Es el caso de Caballero Bonal, que gracias a 2 amigos colombianos consigue un trabajo en la Universidad Nacional de Colombia y se va a dar clases allí desde el 60 al 62. O José Luis Acquaroni, otro gaditano, que se va a la Universidad de Caracas y está en la Escuela de Periodismo 4 años. Y escribe allí, por ejemplo, luego lo contaré yo, Caballero Bonal, 2 días de septiembre, estando en América, o Acquaroni escribe El Turbión, una novela sobre el dictador venezolano Pérez Jiménez. En fin, he sido muy rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero con esta visión panorámica quiero decir que, al igual que durante estos días estamos hablando mucho de muchas relaciones lingüísticas, comerciales, marítimas, culturales, de todo tipo, entre América y Cádiz, también hay que tener en cuenta en el ámbito de la literatura que Cádiz es puerto de salida y puerto de entrada, y que muchos de los escritores que fueron para allá salieron de aquí y muchos volvieron. Es verdad que el exilio llevó barcos desde Lisboa, desde Burdeos, desde otros sitios, pero había que plantearse otros escritores que fueron antes, si salieron de aquí o no, si salieron de Cádiz o no, para ir a Nueva York, para ir a Cuba o a cualquier otro sitio. En fin, después de esta visión panorámica, que daría para varias tesis doctorales, ahora nos vamos a centrar en 4 escritores que son más recientes, que pueden sonar más. Hemos puesto sus rostros aquí arriba y vamos a intervenir en orden cronológico, es decir, vamos a empezar por el más mayor de todos ellos, que es Rafael Alberti. Y para eso va a hablar Alberto Romero Ferrer, que, como ha dicho Luis y todos nosotros, es de la Universidad de Cádiz. Bien, buenas tardes, muchas gracias.
Luis y Pepe, por esta amable invitación. Bueno, yo les voy a hablar sobre Rafael Alberti. Me da un poco de vértigo porque hay expertos mayores en la mesa. Y lo voy a hacer un poco introduciendo otra variante que es muy importante, o bueno, no introduciendo, sino amplificando una variante que mi compañero, el profesor Jurado, ya ha colocado sobre la mesa, que es el problema del exilio, el problema del trastierro, ¿no? Que bueno, es una separación, es un corte, pero también es un puente que une a la península, a España, a Cádiz, con la otra orilla. Y claro, aquí pues, la figura de Rafael Alberti, por razones que no es necesario explicitar, pues resulta absolutamente central. Pero para comprender el significado literario, emocional y conceptual que tiene Rafael Alberti, que se expresa magníficamente a lo largo de toda su obra y de manera muy autobiográfica, con una estimable presencia de su yo emocional, es en La arboleda perdida. No hay que perder de vista el diálogo que Alberti hace con los clásicos y cómo en la literatura española prácticamente, bueno, no, prácticamente no, desde sus mismos inicios, el exilio, el destierro, el trastierro, la expulsión del diferente siempre ha sido una constante, ¿no? Siempre ha habido, bueno, pues un motivo para al diferente por razones étnicas, por razones religiosas, por razones políticas, por razones económicas, para echarlo, ¿no? Echarlo, expulsarlo. Y América, bueno, pues ha sido un territorio de acogida en donde ese exilio, pues no se amortiguaba un poco precisamente por compartir un universo cultural y un universo lingüístico bastante importante. Hay que tener en cuenta que la primera obra importante de la literatura española, o lo que se dice, bueno, según don Marcelino Pelayo, es el Mío Cid. Y no hay que olvidarse que el Mío Cid empieza con el Cantar del Destierro. Nuestro primer héroe literario, curiosamente, está exiliado y se queja, ¿no? Con un emocionante verso, ¿no? En donde dice Albricia, Alvar Fañe, que echados somos de la tierra. Henry Camus, uno de los grandes estudiosos de los exilios culturales peninsulares, bueno, pues habla de cómo desde la Edad Media hasta prácticamente la actualidad, bueno, hasta la actualidad, el exilio ha sido una constante en la cultura española. Por poner fecha y hacer un recorrido muy breve, cuyo testigo, curiosamente, va a recoger el Rafael Alberti, bueno, tenemos 1492 con la expulsión de los judíos, en 1609 y 1613 la expulsión de los moriscos, en 1767 la expulsión de los jesuitas, en 1814 el exilio afrancesado, el exilio liberal, encabezado con figuras tan importantes de las letras españolas como es Moratín. En 1823 el segundo exilio liberal, liderado por autores como Quintana, los exilios carlistas de 1840, 1868 y 1876, los exilios derivados de las políticas un poco intransigentes de la dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y 1930 y llegamos finalmente, bueno, finalmente no, porque hay otro exilio posterior, el exilio republicano de 1939, en donde Rafael Alberti pues, es una figura mayor, ¿no? Y es un exilio que llega hasta nuestro hoy día, hoy llamado como esto que un político importante llamó movilidad exterior, que no deja de ser una manera también de expulsar. Lo curioso de todos estos exilios es que siempre se exilia a los sectores más preparados, con lo cual lo que se queda aquí suele ser siempre lo más botarato, nos quedamos siempre los más tontos, ¿no? Esto Henry Camus tiene mucha gracia cuando lo explica, porque él dice, él dice que siendo una tragedia para nosotros, para los países de acogida, es una riqueza extraordinaria, ¿no? Y entonces da las gracias a la intransigencia española, porque gracias a esa intransigencia se han beneficiado de nuestros mejores poetas, de nuestros mejores científicos, de nuestra, bueno, y ahora de nuestra mejor juventud, la juventud supuestamente más preparada, ¿no? En esas tierras de acogida. Esa es una introducción y después una pequeña nota que tiene que ver con los exilios gaditanos en relación con Hispanoamérica.
Hay dos momentos, uno, el que yo me voy a centrar, el exilio republicano con Rafael Alberti, compartido con, como ya ha dicho mi compañero el profesor Jurado, con el filósofo Sánchez Vázquez, que es un autor considerado dentro del panorama de las letras mexicanas como un Cervantes, porque además es filósofo, tiene una obra poética extraordinaria, y habría aquí que tirar de las orejas a las autoridades locales, provinciales, Junta de Andalucía, por ese olvido, ¿no?, que es otra manera de exiliar, ¿no?, de no reconciliarnos con nuestros padres, con nuestros abuelos, desde este punto de vista. Pero claro, no hay que olvidarse que tenemos un precedente en el siglo XIX, de la mano del exilio liberal, como es José Joaquín de Mora, un gaditano de pro que se exilia primero en Inglaterra, y de Inglaterra en 1826 da el salto a Buenos Aires, después en el 28 da el salto a Santiago de Chile, en el 31 a Perú, en el 34 a Bolivia, para regresar en 1943 a su tierra natal, a Cádiz, y desarrolla allí una extraordinaria labor política, institucional, como catedrático también de literatura española. Es uno de los fundadores de la Universidad de Santiago de Chile y que permanece en un muy sospechoso olvido. Afortunadamente esto no sucede con Rafael Alberti, ¿no? Porque la muerte de Franco hizo posible ese regreso, que era un acto de justicia poética y de justicia política y también de justicia literaria. Hay que tener en cuenta que Rafael Alberti tiene, aunque nosotros hablamos de su exilio republicano, no hay que olvidarse que Rafael Alberti hace un primer viaje a Hispanoamérica. Producto de ese viaje es su famoso poemario 13 bandas y 48 estrellas, poemas del mar Caribe, y una serie de artículos que publica en El Sol, creo que es en marzo del 36, después recopilado en forma, en su prosa como un encuentro de la Nueva España con Bernal Díaz del Castillo. Como ya se ha explicado en otras ocasiones, Rafael Alberti, al haber nacido en el puerto de Santa María, estaba tremendamente familiarizado con Hispanoamérica por unas razones de tipo vivencial, porque América era algo familiar para alguien que había nacido en la bahía de Cádiz, unas aguas llenas de recuerdos coloniales y de los hermosos ritmos de guajiras y habaneras. Es más, en su Arboleda Perdida dice: media hora después desembarcamos en Cádiz. Digo, no, en La Habana, porque La Habana para mí, a media hora escasa de descubrirla, fue eso, Cádiz, como ya Cádiz desde ese momento empezó a vivir dentro de mí con un alegre dejo de La Habana, ¿no? Por tanto, vemos que ahí había como, era por una parte un viaje, pero también era un reencuentro con su tierra. No obstante, el periplo americano del portuense se encuentra fuertemente marcado por el conflicto de la guerra civil y el destierro, ¿no?, el exilio forzado, primero en Hispanoamérica, después en Roma. Incluso el primero de ellos, en el 35, era una especie de efecto, tenía una especie de efecto flashback, ¿no?, respecto a sus vivencias personales. De todo ello da cuenta en el magnífico libro de La Arboleda Perdida, donde convergen memoria, experiencia, reinvención y olvido. Unas memorias donde se ofrece un recorrido literario en torno a su escritura y su propia vida, y donde se observa la ansiosa necesidad de recordar, pero que esa necesidad va mucho más allá de la propia naturaleza del género, porque, en síntesis, La Arboleda Perdida, y si no que me corrija el presidente de la mesa, se concibe como un acto de resistencia ante la destrucción ocasionada por la guerra civil. Es una última línea de combate que se da en la escritura. En palabras del autor de Hora Marítima, en él, entrelazada a mis nuevas raíces americanas, la presencia de mis largas angustias españolas está más viva y clara que en ninguno de mis otros libros. Por tanto, el autor de este magnífico poemario de Marineros en Tierra, para afrontar ese dar cuenta de su exilio, de su arranque de su tierra natal, recurre a un recurso literario tremendamente interesante y que a mí me ha supuesto pues algo bastante curioso, ¿no? El diálogo que establece, un diálogo de admiración, de rechazo y de crítica o de autocrítica
con Bernal Díaz del Castillo, con el cronista del siglo XVI, al que utiliza a modo de decán, como de guía, casi no voy a decir de guía turístico, pero casi, ¿no?, para adentrarse en tierras americanas, tanto en ese primer viaje que hace antes de la Guerra Civil, como después acompañado también de su mujer María Teresa León. Y dice, escribe, dejado de cuando en cuando de la mano guiadora y compañera de Bernal Díaz del Castillo, el prodigioso soldado Homérida, comenzamos nuestra vida mexicana, nuestro intenso trabajo literario. Pero cuando Rafael Alberti echa mano a este juego literario en donde se refleja en el espejo que le supone la crónica de este cronista del siglo XVI, hace una reflexión muy interesante porque dice, el México de Bernal Díaz del Castillo aún está vivo como él, pero naturalmente dentro de un México de hoy. Por eso mi encuentro con Bernal no es el tropiezo con un muerto, ni siquiera con un resucitado, es más el encuentro con la realidad viva, palpable y en movimiento. Hay que tener en cuenta que el papel que juega el problema del exilio en toda su faceta, emocionales, vivenciales, físicas, en relación con la construcción del relato autobiográfico, porque los autobiografiados, como es el caso de Alberti, que escriben desde allá, desde la experiencia del exilio, como los que lo hacen al regreso, pretenden recuperar lo vivido desde una perspectiva del presente atravesada por espejismos nostálgicos y con los inevitables desplazamientos idealizadores a los que en el tiempo y la distancia dan lugar. Esta clave retrospectiva del discurso memorialista, del discurso del yo, es pocas veces tenida en cuenta por nosotros, por los que nos dedicamos a hacer la crítica de la historia de la literatura, cuando utilizan estos textos como material documental, sin someterlo al necesario sedado crítico. La Arboleda Perdida, por tanto, nos ofrece una reconstrucción idealizada de su pasado, un pasado perdido tanto en el tiempo como en el espacio, un pasado que ya no volverá, y ese pasado que ahora nos interesa son los momentos de la Segunda República y sus puentes para con el exilio americano, de acuerdo también con aquellas ideas que interpretaban a Hispanoamérica como un espacio de destierro, pero desde una actitud de reconciliación, reminiscencia y respeto, gracias a ese contrato de verosimilitud que implicaba el pacto autobiográfico. Y para construir todo ello, reutiliza la figura literaria, utiliza metaliteratura, aludiendo a Bartolomé del Castillo, pero desde una perspectiva en la que Rafael Alberti está muchísimo más cerca del imaginario americano que construye Bartolomé de las Casas, ¿no? Por tanto, él pretende un relato un poco alternativo a la cuestión de la leyenda negra en relación con el problema americano. La Arboleda Perdida conviene subrayar cómo a partir del tercer libro, inclusive, estas memorias están escritas después de la Guerra Civil. Por tanto, su visión de América está completamente imbricada de este conflicto, porque cuando escriben los libros, el autor de La pájara pinta se encuentra en la tesitura del destierro y ha perdido la España de la República, dos circunstancias fundamentales que marcan los ritmos y las emociones de este texto. Así como el cronista conquistador que va a América, para Rafael Alberti, los valores de la crónica americana son ahora los valores de un español republicano en el exilio, aunque se refiere a un pasaje anterior de 1935, que es su primer viaje. Pero este reencuentro con América se hace desde una triple perspectiva, desde una perspectiva en donde hay una recreación de un mundo inconsciente, en segundo lugar, desde una retrospección autobiográfica y, en tercer lugar, desde un plano en donde Rafael Alberti pretende dejar testimonio escrito hacia la posteridad desde una necesidad de perpetuar lo vivido por él en primera persona.
Y para ello recurre a los clásicos, pero no solamente a Bernal Díaz del Castillo, sino también a la referencia que Bernal Díaz del Castillo hace respecto al Amadís de Gaula y a los libros de caballería, ¿no? Y Rafael Alberti, igual que Bernal Díaz del Castillo y al igual que Amadís de Gaula, se dejan impresionar por lo que ve, por esa aventura, ¿no? Que pretende conquistar una tierra, en este caso, en el caso de Alberti, siendo conquistado él por la tierra. Y un poco para ir terminando, hay que tener en cuenta que un plano especialmente interesante de la Arboleda Perdida es la amplificación emocional que se observa en esta prosa, ¿no? en cada reflexión, en cada guiño, en cada mirada hacia atrás, y cómo América, ese país de acogida, ese país del exilio, ese país donde hace su vida el transterrado, gracias precisamente a la comunidad lingüística, se siente menos solo. Por tanto, lo que nos encontramos en la Arboleda Perdida, y ya estoy en el apartado de conclusiones, es precisamente una contracrónica respecto a la crítica, respecto al relato americano. Una perspectiva nada ajena, curiosamente, a la perspectiva que utiliza Federico García Lorca y que se refleja en Poeta en Nueva York, cuando describe sus impresiones sobre la población negra a las orillas del río Hudson. Hay que tener en cuenta que Rafael Alberti, una de las cosas que más le llama la atención y que reivindica es precisamente la voz de los pueblos indígenas, esa voz constantemente silenciada en lo que sería el relato oficial. Conclusiones. Utiliza, de acuerdo, para esa nueva construcción de y darle voz a esos mestizos y a esos indios, ¿no? O a esos indios, bueno, sí, a esos indios americanos, utiliza otros dos recursos, como es el menosprecio de corte y la alabanza de aldea, dejándose maravillar, dejándose impresionar por esa maravillosa naturaleza vegetal, geográfica, pero también esa naturaleza tremendamente humana. Y lo hace también mediante el tópico de las armas y las letras, porque La Arboleda Perdida, para Rafael Alberti, además de ser un trabajo de reconstrucción literaria, recupera ese valor que las Cortes de Cádiz le da a las letras y a la cultura como arma para el cambio, como arma para la revolución, como arma para la lucha. Muchas gracias. A continuación, Nieves Vázquez Recio tratará de Carlos Edmundo de Ory. Bueno, yo tengo que empezar agradeciendo la invitación que me transmitió Pepe Jurado y antes que Luis García Montero para estar en esta mesa. Para mí es un placer compartir este espacio con todos ustedes. Como ya esbozó Pepe Jurado, podríamos empezar esta conversación diciendo que realmente la relación de América con Carlos Edmundo de Ory tiene un carácter, por así decirlo, una palabra que le gustaría, origenético, porque, claro, se remonta a su padre, ya mencionado, Eduardo de Ory, escritor modernista, que tuvo una relación de amistad con muchos escritores con los que también se carteó, entre ellos Rubén Darío o Amado Nervo, José Enrique Rodó. Es conocida la anécdota de cuando Rubén Darío va a partir definitivamente de vuelta, ¿no?, a América en 1914 y su barco está anclado en la bahía y Eduardo de Ory quiere visitarlo y no lo dejan subir porque Darío tiene delirium tremens y no logra verlo por última vez, ¿no? Bueno, entonces la figura capital de Eduardo de Ory, como digo, está ahí, ¿no?, en el perfil de su hijo. Y si Borges decía que el hecho capital de su vida había sido la biblioteca de su padre, lo mismo creo que se podría decir de Carlos Edmundo de Ory, sin extremos, ¿no?, porque Borges decía que en realidad a él le parecía que nunca había salido de esa biblioteca. Yo creo que Ory sí salió y él pudo armar su propia librería, su propio andamiaje literario. Pero
es evidente que la lectura primeriza de los autores que estaban custodiados en la biblioteca de su padre, para él, y él se los reconoce a Jaume Pont y José Manuel García Gil, que está aquí, que es su biógrafo y al que necesariamente su obra tengo que recurrir para estas palabras que pergeño aquí. Esas lecturas que él hace cuando es niño le van a marcar definitivamente. Y va a leer a escritores modernistas, decadentes, excéntricos, en un elenco bastante numeroso: Alfonsina Storni, Delmira Agustini, Julio Herrera Reising, José María Eguren, José Asunción Silva, además de los consagrados, ¿no? José Martí, Darío, Amado Nervo, etcétera, etcétera, etcétera. Como lo percibía Ori, eran autores que él siente como rebeldes de por sí, autores que le van a marcar hacia una literatura inconformista o no conformista con la que desde que es muy pequeño se va a identificar, ¿no? Entonces, podríamos decir que el amor a América está ya en el jovencísimo Carlos Edmundo de Ory, que desde la biblioteca de su padre va a contemplar ese otro lado del Atlántico. En ese camino, en ese recorrido que pretendo marcar en estos minutos, también querría hacer una pequeña parada en César Vallejo, porque para Carlos Edmundo de Ory la lectura de Vallejo fue una lectura esencial. Él lo descubre en el año 1945 a través de su amigo Juan Alcaide, y es curioso que ese es el año en que se proclama el postismo, esa vanguardia rezagada española, ¿no? Todavía cuando se proclama el postismo, curiosamente, Ory no había leído a Vallejo, pero es curioso cómo ya hay una especie de sintonía, de hermanamiento, yo diría que en la rebelión y en la herida, ¿no? Que serían dos términos que me parecen significativos respecto a Vallejo. La lectura de Trilce a Carlos Edmundo de Ory le va a trastornar, va a significar para él, desde luego, un presupuesto significativo para lo que luego va a ser toda su escritura. Y es significativo también que cuando Félix Grande lo conoce en el año 63, dice él: noto en ti la influencia de Vallejo, ¿no? De manera que en esas lecturas seminales que estoy señalando aquí, me parece que sin duda la de César Vallejo también es definitiva. A lo largo de su vida y en su juventud también va a encontrarse Ory con escritores de allá que van a ser importantes en su trayectoria literaria. Entre ellos, por ejemplo, el nicaragüense Carlos Martínez Rivas, con el poeta de los poetas, ¿no? Ese también escritor excéntrico, con el que va a entablar una profunda amistad. Y también señalaría el caso de Darío Suro, el artista plástico dominicano con el que Ory va a alumbrar en el año 51 el introrrealismo. Otra vanguardia, otro movimiento de vanguardia, desde mi punto de vista, de difícil delimitación, en todos los sismos, ¿no? que jalonan lo que sería el siglo XX, pero que en cualquier caso ese introrrealismo sería una especie de vanguardia pasada por la esencia de César Vallejo. Es decir, es esa mezcla de surrealismo, pero también de invocación de lo profundamente humano, de lo terriblemente humano, que estaba en el poeta peruano. Carlos Edmundo de Ory conoce América, viaja a América. En su caso será el caso de un migrante económico, porque él se va a Perú, a Chosica, en el año 56 desde París, huyendo de las penurias económicas, básicamente, ¿no? La vida de Ory es una vida que difícilmente casaba con lo práctico, con el trabajo remunerado de oficinista, tampoco con la literatura de oficinista, sino una posición libertaria y absolutamente personal respecto a la literatura. Bueno, el caso es que él se va a Chosica con su primera mujer, Denise, que está embarazada de su única hija, y allí va a arribar la familia en el año 56. Él va a trabajar como profesor de la escuela normal y de la Cantuca, pero realmente tengo que decir que me parece que Ory no tuvo una relación vivencial con América como la pudo tener
Fernando Quiñones, por ejemplo. Él va a sentirse muy pronto allí desterrado, desubicado, con una gran nostalgia en realidad de un centro que él no sabe cuál es, pero yo creo que es el centro de la cultura europea. Y su estancia en Perú no va a ser una estancia satisfactoria desde el punto de vista personal. Y muy pronto, a los 2 años, la familia va a regresar a Europa, ¿no? Pero bueno, esa visita está ahí, ¿no? Como ese viaje inevitable, ¿no?, de los escritores al otro lado del mar. Volverá en 2 ocasiones más a América, ya en los años 90, pero como digo, yo creo que Carlos Edmundo de Ory no era un escritor de geografías, sino era un escritor más bien de cosmogonías, no entendía de mapas, sino más bien del limbo, de la copa de los árboles, de ese territorio cósmico en el que no importan realmente las fronteras. Y en ese espíritu, claro, Ory no casaba con Perú como no casaba realmente con casi ningún sitio, ¿no? A lo largo de su larguísima vida, evidentemente Ory tuvo relación con muchos escritores, numerosísimos escritores, con los que se carteó. Y no voy aquí a hacer una enunciación de todos y cada una de las personas que pasaron por su vida, pero sin duda me importa señalar que todas esas personas dejaron una huella inestimable por escrito, que hoy se guarda en la Fundación Carlos Edmundo de Ory, que está situada en la calle Ancha y cuya presidenta está aquí, Laura Lacherois, viuda de Carlos Edmundo y también albacea de su obra, y creo que también está su gestor, Salvador García, ¿no? La Fundación Carlos Edmundo de Ory guarda un tesoro realmente importantísimo de toda esa correspondencia y amistad epistolar que unió a Carlos Edmundo con, como digo, muchísimos escritores. Como no tenemos tiempo, yo quiero detenerme en un autor que es Roberto Bolaño. Ayer, precisamente, la mesa que presidió Manuel Pedraz vio alumbrar 2 veces en boca de Vila Matas y de Carmen Posadas el nombre de Bolaño, ¿no?, como un nombre que marca los senderos de lo que sería el post-boom, hacia una literatura mucho más europea, universal. Bueno, realmente esos caminos ya habían empezado a andarse antes de Roberto Bolaño, ¿no? Roberto Bolaño no es que invente nada, sino que se suma a una reacción, digamos, contra esa literatura más americanista que representaba, por ejemplo, en Gabriel García Márquez o Alejo Carpentier, y frente a eso una literatura mucho más europeísta, cosmopolita, como podía ser la de Julio Cortázar o la de Jorge Luis Borges, escritores con los que Roberto Bolaño a los que tuvo profundísima admiración, ¿no? Y es curioso que este escritor que se percibe, me refiero a Bolaño, ¿no?, como el nuevo escritor, el último escritor del boom o el nuevo escritor del post-boom. Ya digo que esto no es tajantemente así, pero curiosamente él tuvo una gran admiración por Carlos Edmundo de Ory. Y en la Fundación se guardan numerosas cartas, en concreto 52 cartas de Roberto Bolaño y 28 cartas de Carlos Edmundo de Ory, que era un escritor, me refiero a Carlos Edmundo de Ory, por una parte podría parecer una persona que estaba en la luna, pero que por el contrario, quienes lo conocieron sabían que era un escritor absolutamente escrupuloso con el orden, con su correspondencia, todo estaba consignado, él hacía copia de las cartas que enviaba, y gracias a esa meticulosidad conservamos, como digo, un riquísimo patrimonio entre el que están las cartas que tuvo con Roberto Bolaño. Entonces, Roberto Bolaño llega a Carlos Edmundo de Ory gracias a su amigo, a través de su amigo Bruno Montané, también otro escritor del infrarrealismo, ¿no?, que es el Felipe Müller de los Detectives Salvajes. Curiosamente, los Detectives Salvajes, Felipe Müller está escribiendo a Arturo Belano y le dice, él está ya en España, y le dice que se está escribiendo con muchos escritores que nos gustan, entre ellos Carlos Edmundo de Ory. Y es verdad que por esas fechas, Bruno Montané, estamos hablando de noviembre del 76, Bruno Montané ya había empezado a escribirse con Carlos Edmundo de Ory. Le escribe, le habla de otros poetas como él, le manda poemas de él, de otros poetas como Roberto Bolaño, y a los pocos meses le envía un poemario que quedó sin publicar, que es Alba Clara sobre el cagadero.
Carlos Edmundo de Ory enseguida responde a Bruno Montaner y le responde también a Roberto Bolaño de manera implícita. Y ahí empieza una correspondencia que en el sentido estricto se inicia con Bolaño en el 77 y termina en el año 1996. Es una joya literaria y está a disposición de investigadores y estudiosos o interesados en la Fundación Carlos Edmundo de Ory. ¿Por qué? Porque además de que estos escritores hablen y digamos que la situación siempre era la misma, ¿no? O por lo menos, sobre todo al principio, Roberto Bolaño se dirige a Ory con admiración, como al escritor oculto y culto, ¿no? Porque por entonces Carlos Edmundo de Ory vivía en su cabaña de Amiens, a donde acudían jóvenes, le escribían jóvenes, ¿no?, rezagados de mayo del 68, ¿no?, que pensaban encontrar ya especie de gurú, de escritor alternativo. Y entre esos escritores estaban Bruno Montaner y Roberto Bolaño, ¿no? Y entonces se escriben. Roberto Bolaño se dirige a él al principio con mucho respeto, evidentemente en el papel de aprendiz, de aspirante ante quien él siente que es un maestro. Me estoy refiriendo a Carlos Edmundo de Ory. Su respeto es máximo, ¿no? Ory es mucho más, es mayor, es mucho más franco, más gracioso, le llama de una manera muy cariñosa. Y bueno, ahí comienza una amistad que se va a prolongar, como digo, hasta la muerte de Roberto Bolaño en el año 2003. Y ellos se conocieron personalmente por primera vez en el año 78 y la última visita, bueno, el último encuentro lo tuvieron en el año 2001, ya Bolaño estaba muy enfermo. Y como decía, la correspondencia es muy rica porque al margen de pequeñas o grandes anécdotas que no voy a desnudar aquí, ¿no? Pero ahí tenemos huellas de la enfermedad de Bolaño, de sus historias amorosas, de sus penurias por encontrar trabajo, le cuenta cuando es vigilante en el camping Estrella de Mar, en fin, todas las cosas. También habla de su escritura y eso es lo más interesante. ¿Cómo voy de tiempo, Pepe? 13. Bueno, entonces, como digo, quizás es interesante en este ciclo, ¿no?, que hablamos de el amor de ida y vuelta, señalar cómo Ory comienza, ¿no?, con esa literatura que le llega, ¿no?, de ultramar en la biblioteca de su padre, siendo, digamos, el receptor de ese amor, y luego se convierte en una especie de guía, como le llamaría Bolaño, ¿no?, aludiendo a otros textos, pero como una especie de guía en el desfiladero para los escritores de allá y en concreto para los jóvenes que querían seguir la huella de la revolución literaria, de la vanguardia que nunca debía morir. Muchas gracias. Muchas gracias, Nieves. Excuso a Luis porque me lo ha dicho al oído que se tenía que marchar porque a las 6:30 tiene otro acto en Diputación y es verdad que lleva unos días que no para y quería quedarse, me decía que Alberti le tiraba de la lengua todas estas cosas, pero que prefería irse antes de que llegara el final, ¿no? Tenía que estar. Bueno, angustia bastante saber que tenemos tan poco tiempo, porque hay muchas ideas aquí y no da tiempo y da un pena destrozarlas, solamente anunciándolas, mejor callárselas, porque el caso es que yo también que me he pasado de tiempo, que doy el turno al siguiente. Instrucciones para dar una ponencia. Bueno, me llega, antes de empezar yo con con Caballero Bonal, una nota que no sé quién acaba de escribirnos, pero es un regalo que nos hace a todo el mundo y dice, leo textualmente, está en letra mayúscula para grabarla. El premio Nobel Octavio Paz, mexicano, era oriundo de Medina Sidonia, Cádiz, de donde eran sus abuelos. Y al final pone gracias por citarlo, no sé si es posiblemente con ironía, no lo sé. Si no lo cité es porque no lo conozco y si me da las gracias por citarlo, digo que lo he hecho encantado. En fin, no lo sabía, pero es un regalo, desde luego, el conocimiento de alguien que está asistiendo aquí. Muchas gracias, sea quien sea y esté sentado donde esté. ¿Ripoll? Sí. Que he sabido, no, era desconocido.
Sí, sí. Sí, sí, hasta mi cabeza ignorante no ha llegado. Bueno, no lo sabía, Ripoll, no lo sabía. Bueno, voy a hablar yo también de otro de estos escritores, que es Caballero Bonal, y también tengo mucha información de su vinculación con América. Voy a intentar resumirla al máximo y para ello voy a reducirlo a 4 ideas, a 4 bloques. El primero es su origen, que ya lo he dicho antes, que es de padre cubano. El segundo, lo dijo Luis, un viaje y una estancia de 3 años en Colombia. En tercer lugar, un primer viaje que hace a Cuba en 1964. Y en cuarto y último lugar, el segundo viaje a Cuba del año 67. Voy a trazar su trayectoria vital y sacar de ahí alguna lectura para entender cómo escribe, cómo cambia a partir de esos viajes americanos. El tema de este congreso, frente a otros congresos del CILE, ha sido el del mestizaje. Y Caballero Bonal tiene un poema titulado justamente así, Mestizaje, y ahí hace alusión a su padre cubano. El padre Plácido Caballero era hijo de un santanderino que estaba haciendo las guerras de la independencia, luchando a favor de la España peninsular y contra la independencia de Cuba, que se casó con una criolla, que era nieta de criolla, hija de criolla, familia dedicada al azúcar. Así que Caballero Bonal, desde sus orígenes, él se ha sentido mestizo. Él dice que en una entrevista recientemente reeditada con un escritor de Cádiz, Jesús Fernández Palacio, dice que gracias a ese origen él es escritor, en cierto modo, porque fantaseó de pequeño mucho con el exotismo de esa abuela criolla, fantaseó de muy pequeño con las aventuras bélicas de ese abuelo santanderino y fantaseó mucho con las aventuras exóticas de su padre por el Caribe. Y que gracias a esa fantasía de pequeño inventó historias donde ya no sabía dónde estaba la linde de lo real y de lo imaginario. Así que el mestizaje de Caballero Bonal explica su vocación como escritor. De esa época guarda Caballero Bonal en su archivo, que está en la Fundación Caballero Bonal en Jerez de la Frontera, una foto de la abuela Obdulia en un patio colonial con 2 niñas negras, con un frutero, y esa foto siempre le llamó mucho la atención a Caballero Bonal. Voy a leer un fragmento del poema Mestizaje para quedarme con la última idea, con el último verso que voy a decir. El poema es más extenso, pero dice así: esa es la abuela Obdulia, y ese es mi padre, y esa es la casa familiar de Camagüey, a donde yo llegué una tarde crédula en busca de un ramal de mi autobiografía y solo hallé la cerrazón, el vestigio remoto de un apellido apenas registrado en las municipales actas de la infidelidad. También yo estoy allí, huelo a melaza, rancia y a sudor de machetes, oigo las pulsaciones grasientas del trapiche, los encrespados filos de la zafra. Y estos son los 2 versos que me interesan, dice: siento la floración de un mestizaje que a mí también me alía con mi propio decoro. Bueno, en el poema alude a un viaje que realiza en 1965 a Camagüey. Él cuenta en sus memorias que llevó una nota que le ha redactado el padre, que todavía vive, el padre Caballero Bonal muere en los años 70, y el padre le redacta una nota con los nombres de su padre, es decir, los abuelos de Caballero Bonal, y con los nombres de los padrinos, para que registre en los archivos municipales o en los asentamientos municipales a ver si hay rastro. Eso lo cuenta Caballero Bonal y dice que por allí ya no queda nadie. Al parecer, después de la Revolución o del año 59, los ancestros, dice, se debieron ir hacia Miami y le pierde el rastro. Pero lo fundamental del poema yo creo que son esos 2 versos donde dice que ese mestizaje me alía con mi propio decoro. Desde un principio, para Caballero Bonal, el mestizaje es un motivo de honor, de orgullo, de decencia, de dignidad, y lo va a defender a lo largo de toda su vida. Ese es el primer punto que quería tocar. El segundo tiene que ver con Colombia. Caballero Bonal, igual que Ori, igual que Quiñones, igual que otros escritores de la periferia, se marchó a Madrid en busca de la gloria o por lo menos de poder comer. Él se va a Madrid en 1952 para trabajar en la Bienal de Arte Hispanoamericano que hay y se va para allá. Está de secretario un tiempo y al acabar ese trabajo ya tiene algunos lazos con escritores latinoamericanos que se acrecientan cuando empieza a convivir con ellos en un colegio mayor, el de Nuestra Señora de Guadalupe, y a participar en una tertulia literaria hispanoamericana. Allí es donde conoce, por ejemplo, a Ernesto Cardenal, pero sobre todo a 2 colombianos, a Jorge Gaitán y a Eduardo Cote.
Esa amistad inicial es fundamental para que ellos le busquen un trabajo en Bogotá. Y se va para allá en 1960. En sus memorias cuenta que por entonces tenía a su novia, a Pepa Ramis, y él le urge a Pepa a casarse para poderse ya casado a Colombia. En Colombia está esos 3 años que son muy fecundos para el matrimonio, entre otras cosas. Su hijo mayor, Rafael, nace allí. Él da 3 años clases de literatura en la universidad y él cuenta que, entre otras cosas, y esto lo redacta en varios lugares, allí le llama la atención, por ejemplo, la selva tropical y sobre todo un viaje que hace por el río Magdalena. Podríamos entrar en esas anécdotas, pero prefiero sacar de sus memorias una frase para hacer una reflexión. Dice: fueron años muy provechosos para mí, se refiere a esos años de Bogotá, quizá por todo eso del contraste y la perspectiva. Me detengo en estos 2 conceptos, el contraste y la perspectiva. Lo primero que encuentra Caballero Bonal en esos 3 años es un contraste con la realidad pobre, gris, de la España de posguerra. Encuentra una riqueza cultural, etnográfica, antropológica, lingüística, natural, de todo tipo, que le hace abrir mucho los ojos. Es el contraste con la realidad que había aquí. Hay otros mundos y son mundos más ricos que el español. Y en segundo lugar, habla de perspectiva. En esa estancia en Bogotá va a conocer, por ejemplo, a Rafael Alberti y a María Teresa León, pero también a otros exiliados. Eso ya le hace ver la España del interior con ojos o con opiniones de exiliados. Pero además, esa perspectiva, y en estos días lo hemos visto con los escritores que están exiliados en la mesa anterior, cuando te alejas, te da una perspectiva de tu país, la distancia kilométrica. Los 8.000 kilómetros entre Madrid y Bogotá le hace ver el franquismo con ojos exteriores. Y por eso se entiende que la novela más española de Caballero Bonal, 2 días de septiembre, realismo crítico, realismo social, una novela sobre las bodegas de Jerez, una crítica a la burguesía, a los señoritos, al proletariado explotado por el señorito, está escrita en los 2 años de Bogotá. Y eso, él lo ha declarado muchas veces, fue posible gracias al alejamiento de la sociedad jerezana. Pero incluso su libro de poesía más social, el de pliegos, los pliegos de Cordel, están escritos en su mayoría, esos poemas, allí, con perspectiva. Eso por un lado. Pero en otra cita dice lo siguiente: de ahí, de esa etapa americana, arranca, creo yo, la más recurrente conducta de toda mi poesía: convertir una experiencia vivida en una experiencia lingüística. Esa es la segunda reflexión que traigo a colación con respecto a Bogotá. Caballero Bonal descubre que la literatura, más allá de lo que uno cuenta, es como lo cuenta. Y el barroquismo, dice él, y el irracionalismo que descubre en la magia lingüística de los países latinoamericanos es lo que enriquece esa idea. Ya de por sí es un autor que siempre creyó en la importancia del lenguaje, pero al venir de Bogotá tiene muy claro que cualquier experiencia vivida tiene que ser convertida en una experiencia lingüística. Por eso, quien haya leído a Caballero Bonal descubrirá la dificultad de leerlo. No concede nada al lenguaje fácil. En fin, nace Rafael y se vienen para España. Cuando viene para España, él tiene las ganas de ir a Cuba por 2 motivos. Primero, porque es un escritor de izquierda, es un compañero de viaje del comunismo y, como todos los intelectuales de Europa, quiere conocer la revolución de cerca. Y por otro lado, porque quiere vincularse a sus ancestros, quiere saber quién era ese padre de Camagüey del que ya he hablado antes. Así que en 1965 asiste a un congreso que se celebra en Génova sobre el Tercer Mundo y allí conoce a varios intelectuales y entre ellos a un escritor y también muy metido en política cubano, a Juan Marinelo. Y es Juan Marinelo el que le ofrece la oportunidad de ir a Cuba invitándolo a que dé 2 conferencias. Es una excusa para que otro camarada más pueda conocer desde dentro la revolución. En las memorias dice Caballero Bonal que ese primer encuentro con Cuba le demuestra que la revolución era necesaria y que el país, lo dice con otras palabras, que la revolución era necesaria y que el país funciona mucho mejor en todos los ámbitos. Y habla de la ganadería, de la agricultura, de la sanidad, de la educación. Es más, él dice exactamente
En Cuba hay armonía entre la política y la vida. Y entonces tiene muy claro en ese viaje que la Revolución cubana es un medio, o los mecanismos de la revolución que han llevado a Cuba a tener el nuevo régimen con Castro, es un mecanismo óptimo para derrocar el franquismo en España. Bueno, en ese viaje él cuenta que le llama mucho la atención cuando en Trinidad va a un oficio, a un acto de santería, precisamente de nuevo por el mestizaje cultural entre religión, tradición, cultura de distintos lugares, el trance entre lo vivo, lo muerto, lo dormido, le llama muchísimo la atención. También le llama muchísimo la atención un discurso que escucha de Fidel Castro. Se encuentra en la ciénaga de Zapata con el Che Guevara y está hablando con él durante unos minutos y también redacta en las memorias lo que le impone el revolucionario, el guerrillero. Se viene con tantas ganas de allí que quiere proyectar una antología de poetas y narradores cubanos. Cuando llega a España no la llega a publicar. Eso será mucho después. Y relacionado con el mestizaje, y lo cuento también porque tiene que ver con el Congreso, cuenta Caballero Bonal que desde niño, cuando vio esas fotos de la familia caribeña y veía a negros por la foto, él siempre tuvo tentación o deseo de, dice él, yacer con hembra negra, dice, ¿no?, en su barroquismo, yacer con una mujer negra desde pequeño, y que en el tiempo en que estuvo en Colombia no se dio la ocasión. Y cuenta aquí en un poema, El hilo de Ariadna o algo así se titula, que finalmente pudo estar con una cubana de nombre Hortensia, una actriz de una compañía de teatro, y dedica de nuevo un poema a la belleza de esa mujer negra y de nuevo defiende la interculturalidad y la mezcla de pieles como futuro de la humanidad. Hilo de Ariadna se llama exactamente. Bien, se viene para acá, por tanto, convencido del porvenir de la Revolución cubana, convencido de que es la fórmula, el arma para derrocar a Franco. En 1967 y 68, durante 3 meses, de nuevo vuelve. Este es el segundo viaje a Cuba que quería contar. Vuelve a finales del 67 para formar parte de un jurado de un premio de novela y también para participar en un congreso. De nuevo es Juan Marinelo el que lo invita. Él dice que conoce de nuevo allí a muchísimos intelectuales, no solamente cubanos, está con Carpentier y con Lezama Lima, pero que por allí también está Cortázar, García Márquez, porque es un congreso que está dedicado al guerrillero. Se quiere poner el foco sobre el Che Guevara, pero también sobre todos los guerrilleros latinoamericanos que luchan en las distintas luchas americanas y en otros países del tercer mundo. En fin, que allí conoce a mucha gente. Cuenta en sus memorias varias vivencias, por ejemplo, que le defrauda un poco ahora ya el discurso que escucha de Fidel Castro, que le resulta repetitivo y pesado. En cambio, habla de una visita a un bar de Bola de Nieve, donde escucha canciones que su padre ponía de pequeño, y eso le lleva de nuevo al Caribe, y habla con mucho cariño y mucho respeto de Lezama Lima, con quien está en su casa de la calle Trocadero. Bien, a la vuelta viene tan encantado que ahora sí ya publica una antología, hace de editor de una antología de narrativa cubana de la Revolución, donde está Carpentier, Lezama Lima, Reinaldo Arenas, Cabrera Infante y muchos otros. ¿Qué es lo que sucede en este segundo viaje? Ahí es donde empieza ya a desencantarse con la Revolución cubana. Todavía no a oponerse, pero sí a desencantarse. Y entiende allí, dice él, que entiende allí que el realismo crítico no es el método literario para terminar con el franquismo, que el realismo tiene que empezar a darle espacio a lo ético y sobre todo a la voluntad de estilo. Ahora más que nunca empieza a creer en el nuevo lenguaje que los escritores latinoamericanos están proponiendo con el boom y con otras fórmulas. Y es entonces cuando vuelve, cuando escribe una novela que no tiene nada que ver, que se titula Ágata, Ojo de Gato. Esa novela es fruto de esta nueva experiencia latinoamericana. Ha conocido a García Márquez, los tengo aquí a todos. Coincide allí con Mario Benedetti, con Cortázar, con Rodolfo Walsh, García Márquez, Vargas Llosa, Nicanor Parra, Gonzalo Rojas. Todos están allí defendiendo el lema de Martí: para ser libres hay que ser cultos, y cuanto más culto, más libre. Así que cuando se viene empapado de esa nueva narrativa latinoamericana, y es cuando escribe Ojo
Ágata, Ojo de Gata, y cuando también escribe los poemas de descrédito del héroe. Ha vuelto y viene descontento, pero todavía no habla mal. Empieza a hablar mal de la Revolución Cubana, como todos los intelectuales desencantados en 1971 con Castro y con los castristas por el caso Padilla. Ahí ya él no admite las críticas, la dictadura en que poco a poco, la represión en que poco a poco se va convirtiendo el régimen revolucionario. Empieza entonces a desencantarse de Cuba y empieza a distanciarse, hasta el punto de que ya empieza a defender incluso la opinión de los disidentes cubanos que viven en otros lugares del mundo. Sin embargo, el amor por Cuba sigue. Tiene una cita que la voy a leer, que viene a decir más o menos: yo le digo a mi hijo feo, pero que no le diga nadie feo a mi hijo, ¿no? Lo que pasa, lo he tenido que decir así para entender el barroquismo de Caballero Bonal. Dice, lo que pasa es que a pesar de Padilla y, en fin, es que he seguido manteniendo con la isla una relación amorosa indeclinable. Esa difícil querencia que incluye ciertos particulares rechazos, pero también el firme propósito de refutar los rechazos ajenos. Es decir, yo puedo criticar aquello porque soy cubano, porque me duele, porque lo vivo, pero que nadie hable mal de Cuba. Eso es el año 74. A partir de ahí siguió viajando por 7 u 8 países latinoamericanos y nunca dejó de amar y de sentirse influido por los escritores latinoamericanos. En fin, esto es lo que quería resumir de la vida americana de Caballero Bonal. Muchas gracias. Y a continuación, Marieta Cantos Casenave va a hablar del más joven de los escritores con vocación americanista de los que vamos a hablar, el gaditano Fernando Quiñones. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, por habernos invitado a estar en esta mesa, y a Luis García Montero, que ha tenido que marcharse. Si yo hiciera un recorrido por todas las relaciones, por todos los datos que podemos recoger, que han recogido ya otros compañeros antes que yo, de las conexiones de Fernando Quiñones con América, estaría aquí hablando o leyendo, porque son tantos los datos, durante varias horas sin que nos diera ocasión siquiera a intercambiar una mirada. Por ese motivo yo voy a intentar resumir algunos de los aspectos que a mí me han parecido más significativos de esta relación, y no voy a dejar tampoco de mencionar algunas cuestiones que, como ya he dicho, pues otros biógrafos, otros estudiosos han mencionado antes que yo. Desde luego que aquí en la relación de Fernando Quiñones con América se puede rastrear también ese origen familiar, porque él recuerda que había antepasados suyos que habían emigrado a América, y de alguna manera eso estaba en el imaginario familiar. Pero lo cierto es que en general suele decirse que fueron dos hitos azarosos. Por una parte, el momento en que él encontró en ese baratillo las ficciones de Borges a principios de los 50, y por otra parte ese premio del periódico La Nación a sus relatos. Sin embargo, la pasión de Quiñones por América no se puede reducir a Buenos Aires, a Borges o a Argentina. La pasión de Quiñones por América tiene que ver, por una parte, con esa larga relación entre Cádiz y América, de la que aquí se ha hecho mención, que tiene mucho que ver con unas relaciones mercantiles, pero también políticas y literarias. Son muchos, se han mencionado ya aquí, algunos de los escritores que marcharon a América, pero han dejado de mencionarse otros muchos, ¿no? Recuerdo que hace años trabajé sobre una serie de escritores gaditanos en Cuba que hicieron las Américas precisamente para poder seguir escribiendo. Sin embargo, a esas relaciones que pudo tener la ciudad, que él pudo tener por su familia o por la geografía en la que
nació y creció, hay que sumar el entusiasmo que América despierta en Fernando Quiñones. Y ese entusiasmo tiene que ver con varias circunstancias. En primer lugar, por su voracidad lectora, por su juicio y gusto crítico, y, por otra parte, pues tiene que ver con esa empatía que creo que es una de las características fundamentales de Quiñones, ese saber ponerse en el otro y que además se proyecta en su literatura, hizo que Quiñones se interesara siempre por muchos escritores de países muy diferentes de América. Por eso, para recorrer todas esas posibles conexiones entre Quiñones y América, habría que hacer un repaso desde las primeras tertulias en las que él participó en primer lugar, a la etapa que está marcada por su trabajo en Cuadernos Hispanoamericanos. Las relaciones con las tertulias de las Cortes o luego con las academias del Parnaso le harán conocer a muchos escritores mayores que también le despertarán el interés por la lectura de los clásicos de América. Sin embargo, ese primer encuentro que tiene que ver también con el conocimiento de unas letras más clásicas americanas, tienen un cambio de rumbo a partir, como he dicho, del momento en que a mediados de los 50 Fernando Quiñones ingresa en la redacción de Cuadernos Hispanoamericanos. Por esas fechas, como ha reseñado la profesora Atero Burgos y también la profesora Vázquez Recios, que me acompaña, las citas que Quiñones traslada de sus lecturas, de sus conocimientos de los poetas americanos son muy numerosas. La profesora Atero Burgos ha destacado a lo largo de 35 años, entre 1955 y 1996, un total de 289 textos en los que publicó 40 reseñas de escritores de Argentina, Nicaragua, Venezuela, México, Honduras, Chile, Cuba, Perú, Colombia y Brasil, entre los que podría citarse al argentino Ernesto Sábato, el venezolano Luis Pastori, los nicaragüenses José Coronel Urtecho o Pablo Antonio Cuadra y Ernesto Cardenal, el chileno Pablo Neruda, el peruano César Vallejo y, sobre todo, Borges. Pero también la atención que prestó a libros colectivos como las 100 mejores poesías cubanas, las 100 poesías nicaragüenses o los 4 grandes poetas de América, dedicada a Rubén Darío, César Vallejo, Pablo Neruda y el dominicano Manuel del Cabral. Hago un apunte para decir que Cuadernos Hispanoamericanos, que es una labor, como ya he dicho, de amplio recorrido, supone también un centro de confluencia para algunos de los escritores con los que él coincidió. Él reconoce cómo Caballero Bonal le abrió paso en su andadura madrileña, cómo pues le llegó a buscar prácticamente posada y la forma de ganarse, ¿no? de ganarse el sustento, o también la coincidencia, has hablado, Pepe, del Colegio Mayor Virgen de Guadalupe, ¿no? En el que todos estos poetas asistían a recitales donde podían escuchar de viva voz autores a los que a veces habían leído previamente y a los que en la mayor parte de los casos pues desconocían y tuvieron la oportunidad de encontrarse allí, ¿no? Todas esas lecturas, todos esos recitales que luego se comentaban en las tertulias, pues muchas veces ligadas al Instituto de Cultura de España o a Cuadernos Hispanoamericanos, hicieron que Fernando
Quiñones se asomara a la literatura americana de una manera muy novedosa, como ya ha señalado también Jordi Gracia y Nieves Vázquez, ¿no? Incluso en fechas en las que prácticamente los autores del boom pues no formaban parte todavía, ¿no? de ese grupo ya reconocido, y ni siquiera muchos de estos autores fueran conocidos del resto de España, ¿no? Se suele decir en ese sentido, y quiero recordar que Alejandro Luque también lo comentaba, pues que se considera a Fernando Quiñones como el introductor de Borges en España. No significa esto que no hubiera españoles que lo hubieran leído antes, claro que sí, ¿no? Se habla de Sabater, se hablan de muchos escritores que lo conocían ya, pero lo cierto es que a través de Cuadernos Hispanoamericanos y también de otros trabajos publicados en Diario de Cádiz o en otras revistas, él se dedicó a dar luz a la figura de Borges y a la literatura americana, y además a mí me parece fundamental que es darlo a conocer desde una perspectiva novedosa, incluso para los propios americanos, ¿no? Él, desde el primero de sus artículos que escribe sobre Borges, trata de hacerlo ver no como un traidor, casi como se le pudiera ver en algún momento, a las letras americanas, a la tradición americana, sino como una persona que, siendo argentino, podía ser al mismo tiempo argentino de otros mundos, ¿no? Un escritor cosmopolita. En ese sentido, no solamente Cuadernos Hispanoamericanos, sino también Diario de Cádiz u otros periódicos, nos ofrecen un muestrario increíble de artículos en los que Fernando Quiñones pues, se acerca no solo a Borges, como decía, sino también a Rómulo Gallegos, Ernesto Cardenal, César Vallejo, Julio Cortázar, Rubén Darío, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el centro de todo esto es evidente que está Borges, ¿no? Él fue su primer maestro, el maestro que lo acompañó a lo largo de toda su vida, de toda su experiencia personal y literaria, y es ese libro de ficciones y es ese premio de la Nación el que sin duda hace que Fernando Quiñones pues, guarde un cariño, una vivencia, un amor por la literatura americana y por la literatura argentina y por Borges muy especial. Evidentemente, si Alejandro Luque ha desgranado en 450 páginas esa amistad, no lo voy a hacer yo en 5 minutos ni me atrevería a hacerlo, ¿no? Pero sí tengo que recordar pues, que no solamente está ese conocimiento literario de Borges, sino que están acompañando ese conocimiento literario pues, esas experiencias personales que lo llevarían a atravesar el Atlántico en 1965, justo un año antes en el que ya se estaba preparando la publicación en la editorial MC del libro de relatos de La guerra, el mar y otros excesos, que vería la luz en Buenos Aires en 1966, o las historias de la Argentina publicadas en ese mismo año y por esa ciudad, y también en esa misma ciudad por Jorge Álvarez. Como ya digo, creo que es fundamental en la perspectiva que ofrece Quiñones de Borges, de la literatura americana y en general de América, desde fechas muy tempranas, ¿no? Y ahí está ese artículo de 1966 publicado en ABC, Una América en hora, luego recogido en el libro colectivo capitaneado por Jordi Gracia, en el que llama la atención Fernando Quiñones sobre cómo es necesario que Hispanoamérica se dé cuenta y reconozca sin ningún tipo de complejo que tiene, no solamente que está a la hora, sino que puede decirse que está a la vanguardia y que puede servir de modelo para España. Fernando Quiñones no solamente lo proclama así, sino que creo que es muy importante entender que él, sin que pretendiera emular las características de esa literatura americana, se empapó muchísimo de todas esas lecturas,
de autores muy diferentes, de sus poetas y de sus narradores, y de alguna manera esas lecturas están en toda su literatura. No solamente fue Argentina, fue después Brasil, en el 66, 67 Nicaragua y Venezuela, donde conoció a Cardenal y luego en Venezuela a Rómulo Gallegos. Sus relatos en Sexteto de Amor Ibérico y Dos Amores Argentinos, los poemas de las crónicas americanas, el viaje después con Félix Grande, los viajes a Cuba, etcétera, etcétera. No me queda mucho tiempo para profundizar en todas estas historias que desde luego serían inabarcables, y simplemente me voy a quedar con una idea, ¿no? Y es las palabras que le dedicó Borges a la narrativa de Quiñones, cuando al mencionar por qué sus historias habían superado aquellas otras que se reunían entre más de 500 manuscritos, y cuando dijo que en los relatos de Quiñones estaba el hombre, su índole y su destino. Y creo que, al menos esa es mi propuesta, que esa afirmación que hizo en aquellos años 60 y que puso al frente del libro El viejo país, se pueden trasladar a buena parte de la narrativa de Fernando Quiñones. Y mi propuesta sería, entre otras, pues, ofrecer una lectura del Amor de Soledad Acosta, que sin ser una traslación quizás directa de esa narrativa americana, tiene mucho de ese espíritu y de ese revulsivo con el que Quiñones aprendió. Nada más, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a cerrar el acto sin turno de preguntas porque me escribió la coordinadora de sala diciendo que ya vamos mal de tiempo. Termino simplemente dándole las gracias al Instituto Cervantes y a la Real Academia por haber tenido a bien conceder un espacio en este congreso para los escritores y la literatura gaditana. En cierto modo hemos puesto en el foco o en el mapa de los 500 millones de hispanohablantes a los escritores gaditanos. Muchas gracias por su asistencia.